Muchas gracias a nuestra anfitriona Sol Suárez Jaramillo. Yo quiero saludar y agradecer a las personas que nos van a acompañar en el curso del día, a Ricardo Bonilla, nuestro ministro de Hacienda y Crédito Público, al profesor César Ferrari, el superintendente financiero de los colombianos, a su equipo. Por aquí vi a la doctora Natalia Guerrero, por aquí vi a Juan Camilo. Gracias por acompañarnos. A Roberto Steiner, codirector del Banco de la República, a Mónica Higuera, directora de la Unidad de Regulación Financiera, al presidente de la Bolsa de Valores, Andrés Restrepo, al representante de la Cámara, Andrés Eduardo Forero, a los exministros de Hacienda y Crédito Público que nos acompañan, nos honran hoy acompañándonos, José Antonio Campo, Alberto Carrasquilla y Mauricio Cárdenas, a Joana Calvo, Natalia Moreno, Diego Bermúdez, que son los ganadores de nuestros concursos, los estudiantes que premiaremos el día de hoy, a todos los conferencistas, amigos de medios de comunicación, estudiantes de distintas universidades que nos acompañan, a los compañeros de la Sobancaria, especialmente a Rafael Reyes, a Germán Montoya, nuestro economista jefe que no pudo venir, pero le deseamos una muy pronta recuperación, a Carlos David, a todo el equipo de trabajo que lo hicieron posible. Muy buenos días a todos. Si uno le pregunta a los analistas de mercado, si uno le pregunta a los académicos, si uno le pregunta a las calificadoras de riesgo, hay un consenso que el nuestro es un país estable. Con riesgos naturalmente, pero Colombia es indiscutiblemente un país estable. Nosotros le preguntamos a la inteligencia artificial, le preguntamos a ChatGPT cuáles eran los fundamentos de la estabilidad de un país como el nuestro. ¿Por qué Colombia es un país estable? Cada respuesta es distinta, uno puede iterar, preguntar muchas veces lo mismo. El algoritmo lo que hace es recoger toda la información disponible en la web y te rankea, si así se lo preguntas, los elementos que hacen de un país algo estable. Entonces, naturalmente, allí apareció nuestra tradición democrática, naturalmente allí apareció el Banco de la República, la inversión extranjera, el equilibrio de poderes, apareció el proceso de paz, pero una y otra vez nos aparecía como el primer elemento de la estabilidad de un país como Colombia, la economía. La nuestra es una economía estable. Eso es lo que se recoge de toda la información dispuesta en Internet. Hacemos el ejercicio 10 veces y 10 veces nos sale lo mismo. Colombia es un país estable y es un país estable principalmente por su economía, sin perjuicio del resto de cosas de nuestra maravillosa patria. Y esa estabilidad de la economía se manifiesta en distintas dimensiones y yo hoy quiero mencionar 3 de ellas. Colombia es un país estable en términos de su crecimiento, Colombia es un país estable en términos de su sistema financiero y Colombia es un país estable en términos de sus precios. En términos de crecimiento somos estables, en términos de nuestro sector somos estables, en términos de los precios somos un país estable y somos un país con envidiable estabilidad en el contexto de los emergentes y con envidiable estabilidad en particular en el contexto latinoamericano. Vamos a empezar con las contracciones del PIB. Colombia ha tenido 4 contracciones en el último siglo. Uno dice, no, pues ¿cómo destaca un dato negativo? 4, pues debería ser 0. Colombia se contrajo en el 30, en el 31, Colombia se contrajo en el 99 y se contrajo en el 2020. La Gran Depresión, la crisis de los emergentes, la guerra en Rusia, el sudden storm en el mercado de capitales y el COVID. 3 fenómenos de naturaleza internacional, 3 fenómenos globales de naturaleza internacional que pueden ver exacerbados, digamos, por las vulnerabilidades externas, pero 3 fenómenos internacionales que desembocaron en 4 datos de crecimiento negativo. Ustedes saben en un siglo, en los últimos 100 años, ¿cuántas veces decreció Argentina? Argentina decreció 31 veces. 31 veces. México decreció 21 veces. Chile 18 y Brasil 17. Colombia 4, es el líder regional, el país que menos veces ha caído. En Brasil, el hecho de que sean 17, quiere decir que cada 6 años, en promedio, ese país tiene una contracción del PIB. En México, cada 5 años en promedio, ese país tiene una contracción del PIB. En Argentina, cada 3 años, en promedio, ese país tiene una contracción del PIB. En Colombia eso ocurre cada 25 años. Una contracción del PIB es absolutamente atípica para nuestro país. En términos de crecimiento somos una economía estable, la más estable de la región. Lo propio ocurre con las crisis bancarias, otra vez, ¿cómo destaca 2 crisis bancarias? Ojalá fueran 0. Pero de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estas crisis
1982 y 1999, estas dos crisis bancarias de Colombia, sin duda alguna, se comparan de manera favorable con lo que ocurre en el resto de América Latina. 11 crisis tuvo en un siglo Brasil. En Brasil se da una crisis cada década, en promedio. En Colombia se da una crisis bancaria cada 50 años. Y creemos que no se va a dar cada 50 años, creo que eso debe tender a cero, pero se dio cada 50 años. En Brasil, cada década. Hubo 11 crisis en los últimos 100 años. En Argentina hubo 9. En México hubo 7, en Chile, que es un referente a nivel regional, hubo 7, en Perú hubo 4, y en Colombia solamente tuvimos 2 crisis financieras. Lo podemos decir sin ruborizarnos. El colombiano es el sistema financiero más sólido de la región. Entonces, desde el punto de vista, 1, del crecimiento, resultados extraordinarios en el contexto de los emergentes. Desde el punto de vista del sector financiero, resultados también muy buenos en el contexto de los emergentes. Y la tercera dimensión por la que nos destacamos es porque también somos el líder desde el punto de vista de nuestros precios. Si tomamos el criterio de hiperinflación a lo Reinhardt, que es algo más allá del 40%, casi todos los países de América Latina tienen una cifra de 2 dígitos de episodios de inflaciones por encima del 40% en el siglo XX. Son pocos los que tienen registros de un dígito y la mayoría de ellos no tienen moneda propia. Son pocos los que tienen registros de un dígito. En Argentina ese número, por ejemplo, es 28. 28 de los últimos 100 años tuvo inflación por encima del 40%. En Colombia eso es impensable. Tuvimos una por allá en el 33, guerra de Leticia, la guerra, digamos, con Perú, la guerra de las Amazonas, en el 33, y de resto Colombia no ha tenido registros de ese tipo. Ese resultado descansa, sin duda alguna, sobre el éxito del Banco de la República. Esta es la oportunidad para ratificar que esta entidad y este servidor somos unos respetuosos a ultranza de la independencia del Banco Central. Nosotros creemos que eso es fundamental, no solamente para el desarrollo de los mercados, doctor Steiner, nosotros creemos que eso es fundamental para el desarrollo de nuestra democracia. En días recientes, digamos que hubo mucho ruido por una declaración, y nuestra declaración, digamos, ratifico la importancia que tiene para nosotros la independencia del banco. El banco decidirá bajar tasas cuando lo tenga bien, dentro de todas las cosas que hace con su análisis técnico y en el marco también de la independencia de esa junta directiva, como debe ser. Mi mensaje a los empresarios, mi mensaje a los hogares, es que nosotros podemos, como lo dice el consenso de los analistas, anticipar que la inflación cambia por completo el panorama inflacionario el año entrante, que converge sin duda alguna hacia nuestras metas de largo plazo, y converge, entre otras, por el éxito de la política del Banco de la República para poder contener esa inflación. Y si sabemos que el año entrante nos va a traer mejores condiciones de liquidez, el mensaje para los empresarios es que no desistan en sus inversiones, que no las aplacen, que el que tiene que pagar un semestre no aplace el semestre, las condiciones de liquidez van a ser mejores, que el que quiere comprar una casa y está haciendo un ahorro y está pagando todos los meses para llegar al cierre financiero de su proyecto de vivienda, no desista, porque hoy, viendo el panorama de liquidez, le da que la cuota es muy alta. El panorama de liquidez, sin duda alguna, el año entrante va a ser mejor, y va a ser mejor no a costa de la independencia del Banco de la República, va a ser mejor gracias al Banco de la República. Sin embargo, este país está en una crisis. Este país, el país de la estabilidad, tiene una crisis. Hoy enfrentamos una crisis, y es la crisis que tenemos en el mercado de capitales. A mí me gusta mucho el cambio de narrativa que hemos visto en los temas ambientales. Hace unos años se hablaba del cambio climático. Me gusta muchísimo que hoy no hablemos del cambio climático, sino que hablemos de la crisis climática. O sea, reconocer el momento en el que estamos. Aquí no estamos hablando de las vulnerabilidades del mercado de capitales, ni de la desaceleración del mercado de capitales. Aquí estamos hablando, profesor Ferrari, de la crisis del mercado de capitales. El mercado de capitales, en particular con lo que tiene que ver con renta variable en Colombia, es un mercado de capitales en las que han pasado varias cosas que son muy inquietantes. La primera, en una década se nos cayó 30 puntos del PIB la capitalización bursátil. Uno puede decir, eso no es tan grave en una economía que tenga 150% del PIB de capitalización y que pase de 150 a 120. La de Colombia pasó de 51 a 21. Nosotros destruimos más de la mitad de la capitalización bursátil de Colombia en 10 años.
se cayó más de la mitad en los últimos 10 años. Primera señal de una crisis en la renta variable. La segunda, cotizantes en bolsa en la última década. Se han caído 11. Recientemente salió Cemex y se han caído 11. Entonces ya antes teníamos 73, hoy tenemos 62. Probablemente cerremos con menos de, los próximos 18 meses, lleguemos a los 60. Y eso es muy inquietante. Nosotros llegamos a tener más de 100 jugadores en este mercado. Digamos que hubo una serie de euforia en el mercado en los 90, llegamos a tener 120, 130 jugadores, y cuando uno mira el track del número de cotizantes en bolsa, simplemente va disminuyendo. Entonces hoy tenemos 11 jugadores menos que durante la última década. Pero también cuando uno mira la actividad de los que están allí, emisiones de renta variable, no hemos tenido una sola desde el 2018. La última fue hace 6 años. En los últimos 5 años no ha pasado una sola. Hace 6 años hubo una, de Corficolombiana, de hecho, que está José Ignacio. La última fue de Corficolombiana y fue hace 6 años. Los últimos 5 años no hemos tenido una sola emisión. Entonces la mezcla de esas tres cosas, una capitalización bursátil que es más pequeña, un mercado más pequeño, menos jugadores, y los jugadores que están de manera, digamos, inactiva. Eso quiere decir que, aunque nuestro mercado de renta fija tiene dinamismo, nuestro mercado de renta variable tiene estas complejidades. Y eso lo recoge la prensa. Son los mensajes que salen permanentemente en prensa, son todas las menciones que se hacen. Aquí hicimos un mapita de todo lo que se dice sobre el mercado de renta variable en la prensa. Hay una que nos llama la atención porque no aparecía, doctor Quijano, hace 2 meses, pero hoy aparece, que es ese término de mercado frontera. De eso no se hablaba antes, pero sí se habla recientemente en prensa. Mercado frontera. Y estar en un mercado frontera significa que, digamos, en el contexto que estoy contando, Colombia quería jugar en los 90 en la A. Hemos tenido una última década muy compleja en tamaño del mercado, en número de jugadores y emisiones. Podemos decir que estamos más o menos en la B. Y pasar a ser mercado frontera es estar en la C. Y no es que ser mercado frontera destruya el Producto Interno Bruto de Colombia, pero sí es un golpe muy fuerte para nuestro mercado de renta variable, muy fuerte para el mercado de renta variable, y estoy seguro que este es un tema del que estaremos discutiendo intensamente en el curso del día de hoy. ¿Cómo este problema del mercado de capitales afecta a los bancos? Nos afecta de 3 maneras. La primera, nos encarece; lo segundo, nos limita; y lo tercero es que nos expone. ¿Por qué nos encarece? Pues entonces la única alternativa, si no me puedo fondear en el mercado de capitales, es volver sobre los bancos, y eso hace que estructuralmente tengamos presiones sobre las tasas de interés al alza. Nos limita porque también los bancos son inversores y las tesorerías de las inversiones, en un mercado que tiene esa limitación distinta y muy poca oferta de dónde van los recursos, hace que no tengamos distintas alternativas en el manejo de la tesorería, y nos expone porque en la gestión de riesgos para nosotros es muy importante que existan mercados derivados y que esos mercados derivados sean profundos. Entonces esto inquieta a los bancos. Esto inquieta al comercial del banco en la tasa, esto inquieta al tesorero del banco en el manejo de su portafolio, y esto inquieta a los vicepresidentes de riesgos. Digamos que esto, sin duda alguna, aunque para otro mercado, tiene un impacto directo en la actividad de los bancos. Y eso hace que hoy este espacio, el Simposio de Capitales, del Mercado de Capitales, esté más vigente que nunca. Este es un evento de enorme rentabilidad académica. El Simposio de Mercado de Capitales es un clásico de nuestro sector. El Simposio de Mercado de Capitales fue en el que en el 74 presentó los primeros documentos para la segunda reforma financiera. La primera fue el 49, en la evaluación del Banco Mundial, se modificaron plazos. Luego el Simposio de Mercado de Capitales fue los que pusieron el insumo para eliminar la represión financiera, y este Simposio de Mercado de Capitales, acá venían los grandes analistas internacionales. Este es el foro de discusión, uno de los foros de discusión más importantes, pero también
a principios de los 90, el simposio de mercado de capitales, cuando teníamos a la doctora Flor Ángela, este fue uno de los primeros gremios que tuvo una mujer presidiéndolo, la doctora Flor Ángela como presidenta de la asociación, hubo muchas reflexiones en este simposio de cómo la apertura en el mercado de capitales podía impactar al sector bancario. También esos documentos son clásicos. Recientemente, en el 17, Luis Fernando Alarcón presentó un documento que sentaba las bases de lo que sería una reforma, una nueva reforma, una segunda misión del mercado de capitales. Ese trabajo también se hizo en el marco de este simposio. Y yo por eso, en nombre de la Asociación Bancaria, les quiero dar las gracias a todos por ayudarnos, a nuestros aliados, a la Bolsa de Valores, por ayudarnos a que se mantenga vivo, a que se mantenga en pie el simposio de mercado de capitales. Es un bien público, no rival, no excluyente, este es un espacio de discusión, este es un espacio de presentación de trabajos académicos. No saben la enorme alegría con la que nosotros estamos premiando hoy las mejores tesis de maestría. Y el Call for Papers, y tenemos un grupo muy entusiasta de muchachos, de estudiantes que presentan sus trabajos, que son evaluados, que quieren que los publiquemos. Eso quiere decir que hoy el simposio está más vivo que nunca. Muchísimas gracias y bienvenidos. Asobancaria, acerca la banca a los colombianos.